diga más. Bien amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más radio en Instagram y No se diga más RD en Twitter. Y como les había anunciado al principio del programa, nos vamos a hacer acompañar a partir de este momento a través de la vía telefónica por el amigo José Martínez Brito, el abogado José Martínez Brito, con quien queremos conversar sobre este tema de la acusación formal en el caso Medusa, que fue entregada el sábado en la noche y que no ha dejado de ser noticia y tendencia en las redes sociales desde ese momento hasta ahora mismo. José Martínez Brito, muy buenas noches, bienvenido a No se diga más. Buenas noches, hermano, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿tú cómo estás? Gracias a Dios, bien, en la lucha. Bueno, estamos seguros que estás al tanto de todo lo que ha ocurrido y queremos discutir contigo algunas de las cosas. Bueno, han ido surgiendo algunas informaciones que no necesariamente son oficiales, pero que tampoco sé decir si son filtradas, pero en todo caso han salido algunas informaciones interesantes. Cuéntanos tú, desde tu punto de vista, qué es lo más relevante hasta ahora, ya habiendo pasado más de 24 horas de la introducción de la acusación definitiva en este caso. Bueno, lo que pasa es que sí, ya la acusación se depositó y por ende, bueno, pues la mayoría de de lo que se ha establecido en los medios de comunicación es real, que hay 41 personas sometidas y 21 empresas sometidas, que hay algunos de ellos que no estaban sometidos en el primer momento y que están siendo llamados ahora. Esto es un proceso normal, ustedes lo vieron con el caso Antipulpo también, que el día que se presentó la acusación, pues fueron presentados nuevos acusados, nuevos imputados en el proceso. Entonces, esto ha pasado con el caso Medusa, se dice, se cuenta, tengo de fuente segura de que es cierto lo que se ha publicado en medios de comunicación como Somos Pueblo, de que hay personas que están colaborando con el Ministerio Público y que estas colaboraciones pretenden realizar un careo en una audiencia. ¿Qué es un careo? Para que la gente tenga conocimiento, es cuando tú colocas dos testigos uno frente a otro y empiezas a hacerle preguntas y dejas que ellos empiecen a contrastar las informaciones que tienen para que un juez pueda determinar cuál de los dos testimonios es más creíble. Esto regularmente ocurre cuando dos personas dicen que van a cooperar con el Ministerio Público, pero las versiones que tienen no coinciden. Entonces el Ministerio Público utiliza esto para que el juez determine cuál de los dos testimonios es el más creíble. Correcto. Dentro de esas posibles colaboraciones, José, has visto en la última hora, ha estado sonando, incluso acabas de mencionar Somos Pueblo, y ellos han confirmado que Rafael Cano sería uno de los principales colaboradores y que de allí que no aparece en una lista que ha estado rodando como la lista definitiva de acusados. Bueno, lo que pasa es que, mira lo que sucede. A Rafael Cano, lo que estableció el Ministerio Público desde el primer momento es que estaba huyendo, que estaba en rebeldía y que se había ido a España. Era la información que habían dado. Luego de esto, nunca se hizo ningún movimiento por tratar de buscarlo, no se hizo ninguna solicitud de extradición al gobierno español y en ese momento yo, con conocimiento jurídico para poder asumir esto, entendí que estaba colaborando con el Ministerio Público porque el silencio era sepulcral. Al momento en el que tú te das cuenta en que en esta lista no está Rafael Cano entre los imputados, pues esto lo confirma. No tienes que ser científico de la NASA para saberlo, porque desde el primer momento el Ministerio Público había ordenado un arresto del señor Cano. Y no lo ha sacado del caso simplemente. Al parecer está cooperando. Correcto. Pero entonces esa lista que ha estado circulando está confirmada que es la lista definitiva. O sea, no es una lista real. No está confirmado. Sí sé de algunos nombres que si tú me los vas diciendo, por ejemplo, yo puedo decirte, pero imposible yo confirmarlo. Yo sé que la información de donde la sacó Somos Pueblo es fidedigna. Okay. Es fidedigna. Y estuve ahí, la vi, vi la fuente, es fidedigna. Pero sigue siendo el Ministerio Público el dueño del proceso y mal haría yo en dar informaciones que pudiesen digamos,
torpedear la acusación del Ministerio Público y las sorpresas que pudiera tener el Ministerio Público en un proceso como este. Claro. Vamos a salirnos por un minuto, un pequeño paréntesis del caso en particular, Martínez Brito, pero tomando en cuenta este tema de la posible colaboración de Rafael Cano y su posible salida del expediente. Cualquiera podría decir, viendo lo que se ha podido ver del expediente y el nivel de responsabilidad que habría tenido este señor en todos los supuestos ilícitos, los supuestos delitos planteados en el expediente. Oye, ¿es justo o en todo caso con qué criterio el Ministerio Público puede sacar a una persona así de plano de un expediente solamente por su colaboración? Todo depende de digamos, de cuál es la probidad de la información que tú estarías compartiendo. Porque recordemos, por ejemplo, que en el caso Emely Peguero, para que tengan digamos, un ejemplo fehaciente, que la gente lo vio, se concretó un acuerdo con el Ministerio Público, con el llamado el boli, que había sido una persona que había escondido el cadáver de Emely Peguero, y la gente diría, bueno, ¿es justo? ¿No es justo que se haga un acuerdo con esta persona? Bueno, lo que pasa es que esta persona era la única que podía vincular a otro de los imputados o a la imputada, Marlene Martínez, con el proceso. Ya luego lo que pasó con su testimonio en el tribunal, en el cual las partes renunciaron al testimonio, principalmente el Ministerio Público, renunciaron al testimonio del boli, pues entonces en ese momento ya quedaba fuera del proceso sin haber pagado la deuda a la que se había comprometido, pero ellos renunciaron al proceso, a este testigo. En el caso de Cano, yo entiendo que siendo él el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, es alguien que tiene toda la credibilidad para poder comunicar al tribunal si la acusación del Ministerio Público tiene asidero o no. Y entiendo que desde ese punto de vista es que el Ministerio Público, si lo ha hecho el acuerdo, lo cual para mí es casi un hecho, lo haya realizado sin absolutamente ningún proceso de por medio. Lo que sí puede ocurrir es que Rafael Cano luego se presente a la República Dominicana ya con un acuerdo con el Ministerio Público, cumpla una condena o simplemente haga un penal abreviado en el cual se suspenda la condena con una especie de condiciones para la suspensión de la misma, y entre ellas puede estar el testimonio ante el tribunal que va a conocer el caso Medusa. O sea, sí, ocurre, y ocurre en procesos tan grandes a nivel internacional que uno se sorprendería. Correcto. Óyeme otra cosa, tú sabes que en los últimos tiempos, desde que ellos asumieron la defensa de Jean Alain Rodríguez, me refiero al equipo de defensa del ex procurador, han estado asegurando que todo esto se ha tratado de un montaje político, de populismo penal, etcétera, etcétera. Pero un expediente armado como ya estamos viendo, donde se habla de que tiene más de 12.000 páginas, que tiene más de 3.500 pruebas, más de 400 testigos, con ese nivel de expediente, ¿podemos creer que esto se trata de un montaje efectivamente, como dice el equipo de defensa, o por algún lado lo pueden definitivamente juzgar y condenar? Es que yo creo que la tesitura de que pueda ser una persecución política solamente la manejan los abogados. Yo respeto mucho la toga, y los dos abogados que han estado llevando el proceso de representación de Jean Alain en específico son dos reputados abogados muy buenos, con una extensa experiencia y con los cuales me unen lazos de amistad que yo sería incapaz de éticamente violentar. Pero me parece que en la única cabeza en la que existe que esto se trata de una persecución política es en la de ellos. Entonces, lo que pudiera ocurrir es que el Ministerio Público tenga acusación de cosas que ellos entiendan que no son ilícitos penales, tal como ellos lo han establecido en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el caso de la señora esta que es directora de creo que es compra y contrataciones del Ministerio de la Presidencia, y que contrató con el Ministerio Público
licitación de unos 105 millones de pesos, Sí. y que ellos entienden que ella sí tenía la capacidad para poder contratar, mientras que el Ministerio Público establece que por la condición de funcionaria pública y el nivel de funcionaria pública que tenía, no podía contratar con instituciones del Estado. Entonces yo creo que por ahí es donde viene la discusión más que nada, sobre si los ilícitos que establece el Ministerio Público son realmente ilícitos penales según la defensa. Pero no creo bajo ninguna circunstancia que esto se trate de una persecución política, un expediente tan fuerte, con 400 testigos y personas que estaban vinculadas a esta administración de la Procuraduría General de la República, prestando su testimonio en favor de la acusación del Ministerio Público, es difícil. Tú puedes encontrarte 1 o 2 testigos a los cuales tú puedas convencer de hablar algo que no se corresponda con la realidad, pero 200 testigos, eso es imposible. Claro, claro. Por último, Martínez Brito, y para no quitarte más tiempo, ¿qué viene ahora? O sea, ¿cuáles son los próximos pasos desde el punto de vista legal para que nuestra audiencia esté clara en lo que viene? Mira, lo primero que se hizo fue el apresamiento. Luego del apresamiento viene la medida de coerción. Después de la medida de coerción, ustedes han visto diferentes audiencias de revisión de medida de coerción. Hubo un momento en el que se estableció que el plazo se había vencido. Esto, hasta cierto punto, es cierto, pero lo que ocurre es que la ley establece que cuando el plazo se vence, inmediatamente las partes deben solicitarle a un juez que intime al Ministerio Público, y el juez debe intimar al Ministerio Público y ponerle una fecha para que deposite la acusación. Esto ocurrió, entonces luego de que fue puesto en mora el Ministerio Público, presentó la acusación en tiempo hábil. Esto de creer que la acusación es extemporánea por el simple hecho de que se haya vencido el plazo de la investigación es una visión simplista que regularmente utilizamos los abogados de defensa, y esperamos que un juez no las acoja. Es simplemente una petición que se hace. Luego de que se presenta la acusación, el Tribunal Control, que en este caso es el 4º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se desapodera del expediente y entrega el expediente al tribunal, que conocerá la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar, que es la que vamos a conocer ahora, que es la que veremos ahora, se establecerá cuáles pruebas serán admitidas en el expediente y cuáles el tribunal entiende que han sido obtenidas de manera irregular. Entonces es ahora cuando veremos, y claro, el Ministerio Público deberá presentar la acusación que tiene frente a los diferentes imputados, y el juez podrá determinar que la acusación para X o Y imputado no es suficiente y le dará un auto de no lugar, en caso de que así ocurra. Esto es lo que tenemos que esperar ahora. Primero, la validación de la obtención de la prueba por parte del juez, que va a conocer la audiencia preliminar. Segundo, el examen del juez sobre si las pruebas encontradas en contra de cada uno de los imputados realmente señala que existe una relación directa entre el crimen que se ha cometido y la persona en cuestión que está siendo imputada sobre ese crimen. Y el juez tendrá bien decidir si hay un no al lugar o aperturará juicio para cada uno de los imputados. En cuanto a los testigos, que son pruebas como tal, también el juez de instrucción, que es el que conocerá en la audiencia preliminar, determinará si estos testimonios son pertinentes o no. Regularmente en un proceso como este, con tanta multiplicidad de testigos y de pruebas, los jueces determinan si las pruebas son redundantes. Si hay pruebas redundantes, se eliminarán pruebas que sean redundantes, y si hay testimonios que pretenden aclarar exactamente el mismo hecho, los jueces eliminarán excesos para que el tribunal que conozca el fondo pues no tenga que abocarse a conocer tanta magnitud de pruebas y testimonios, y que el juicio pueda ser manejable. Muy bien, bueno, más claro que eso, ni el agua, José. Muchísimas gracias. Siempre a tu orden, y recuerda que en cualquier otro momento Claro que estamos sí. a la orden para poder discutir cualquiera de estos procesos. Ahora vienen más. Y bueno, respecto a este proceso del caso Medusa y la inclusión en el proceso de que yo creo que es la parte más importante de toda esta información, la inclusión como nuevo imputado del señor Macarrulla Martínez.
que es el hijo de Lisandro Macarrulla, Sí. puede causar muchas noticias a partir de ahora, porque muchas personas entienden que el simple hecho de estar imputando a un hijo de Lisandro Macarrulla, esto llama a la atención de que pueda estar el señor Lisandro Macarrulla mezclado o ligado a esto, y que por qué razón no fue imputado de la misma manera. Yo confío en el Ministerio Público y siempre lo he hecho, y creo que el Ministerio Público no imputa lo que no puede probar, al menos este Ministerio Público. Jenny Berenice, Camacho y el equipo que los acompaña han estado haciendo un trabajo encomiable en este sentido y han dado muestras de que a quien no pueden acusar no lo someten. Correcto. Entonces, creo que va a ser bastante interesante este proceso. Bueno, y este elemento que tú acabas de mencionar probablemente sea un argumento muy fuerte para confirmar aquello de que efectivamente este Ministerio Público es independiente. Bueno, algunos dirán que no, algunos dirán lo contrario. De hecho, recordemos cuál fue la posición de Jean Alain Rodríguez en el comunicado que dio a través de su Consejo de Defensa, en el cual establecía que el Ministerio Público no tenía moral para acusarlo a él cuando no estaba acusando otros casos de corrupción que habían cometido con funcionarios del actual gobierno. Pudiera entonces la no inclusión en el expediente, sea con base o sin base, de Lisandro Macarrulla, pueda ser asumido por una parte de la población como que se está protegiendo a una persona. Pero repito, yo entiendo que el Ministerio Público no va a acusar a quien no puede probar esa acusación. Y por ende, si lo ha dejado fuera, alguna razón deberá tener. Así es, muchísimas gracias. Ha sido el reconocido abogado José Martínez Brito con nosotros en No se diga más. Ya volvemos después de esta breve pausa con nuestro próximo invitado, como les habíamos comentado, el diputado Eugenio Cedeño en No se diga más.